lo vamos a hacer hoy. El tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos, quiero que usted tome cuenta que el libro se escribió en 1980, 81, salió a la venta. Estamos hablando que ya pasaron más de 25 años. Sin embargo, la necesidad en la juventud y más que todo en la adolescencia siempre ha existido. Podemos verlo incluso en la Biblia. ¿Se recuerdan cuando Ismael e Isaac, cómo Ismael molestaba a Isaac y eso no le gustó a Sara y le tuvo que pedir a Abraham que le dijera a Agar que se fueran? Entonces, porque son etapas de la adolescencia que están marcadas en el ser humano. Nosotros como consejeros, como pastores, tenemos que estar preparados para poder ayudar, en este caso, en el tema de hoy, que son los problemas del sexo. Tenemos que estar preparados, no lo podemos ver como un tabú, esto del tema del sexo, primeramente por salud mental, física, espiritual nuestra, y después para nuestros hijos y para las personas que nos rodean e incluso en la iglesia. Entonces tenemos que estar preparados para saber cómo apoyar a la adolescencia, porque es la primera etapa, ¿verdad? Antes de la juventud, aunque nosotros decimos un jovencito de 18, 19 años, ¿verdad? Le llamamos joven, pero en realidad la adolescencia, como vamos a ver más adelante, empieza desde los 10, 11 años hasta los 19. Así es de que se han hecho estudios siempre con el recorrido del tiempo y sucede que son las mismas cosas que van adoleciendo, valga la redundancia, los adolescentes, la juventud. Y se dan entonces, al descubrir, al entrar a esas etapas, estos problemas del sexo, que es nuestro primer tema. Voy a pasarme para acá para compartir los temas que vamos a ver, problemas del sexo y la adolescencia. Me dicen si ven las diapositivas, hermanos. Sí, hermano, está ¿Sí? bien. Bien. En cuanto al tema de los problemas del sexo, vamos a hablar acerca de la masturbación, de las relaciones prematrimoniales y madres solteras, la consejería a las madres solteras, la infidelidad marital y las perversiones sexuales y homosexualidad. Y en la adolescencia vamos a ver unas características de las adolescentes, los padres y los adolescentes y la delincuencia juvenil. La violencia sexual y acoso en espacios públicos. Esta foto, como puede ver, yo la tomé de el día, no, fue la semana pasada, el jueves parece que fue 26, salió este reportaje que habla de que las niñas, no solamente en El Salvador, fue un estudio que se hizo en Filipinas, en Brasil, en El Salvador, en Honduras. Fueron como 6, 8 países donde hicieron ese estudio, donde se descubrió que las niñas sufren de abusos, de violencia, no solamente sexual, sino que verbal, física, material, entre las edades, o comenzando, mejor dicho, desde las edades de 11 años. Entonces, lo que les estaba diciendo, los problemas sexuales comienzan a muy temprana edad y
todo se debe, porque también en el ambiente en que vivimos, el joven de hoy es estimulado sexualmente de forma constante. Usted sabe, los medios de comunicación, las redes sociales, la radio, hay canciones que incitan a los adolescentes, a los jóvenes, al sexo fuera del matrimonio. Y por eso se ha llegado a creer que la humanidad del siglo XXI está obsesionada por el sexo y está siendo bombardeada por las redes sociales, la radio y la televisión. Eso es un bombardeo constantemente, constantemente. Y también hay que recordar que en las etapas del ser humano, los bombardeos también, también son internos debido a los impulsos sexuales, que eso todos lo tenemos por naturaleza. Pero hoy más que nunca, los jóvenes creyentes de hoy enfrentan problemas serios en cuanto al sexo. Esos problemas, los que ya mencionamos, como la masturbación, nosotros, ¿qué es lo que pensamos nosotros como consejeros, como pastores acerca de este tema? Hablamos con los jóvenes o repetimos el modelo de nuestros padres que miraban el tema del sexo como tabú. ¿Quién quisiera compartir algo, alguna experiencia, algo, por ejemplo, cuando tuvieron sus primeros impulsos internos, no sabían, sentían atracción por el sexo opuesto o incluso sin ofender a las hermanas, pero les hablaron claramente acerca del periodo menstrual? ¿Quién quisiera compartir algo? Como usted dice, hermano, eso era un tabú, hermano, eso hablar hasta del periodo de uno como mujer, porque bueno, yo me crié con una tía mía, nunca me habló sobre eso, pero las experiencias que uno escucha de amigas, ¿verdad? Sí. De eso, de que la primera vez dice una amiga que le vino el periodo a una hermana de ella. Y dice que ella bien afligida porque la mamá dice que le había dicho de que el día que cuando le bajara el periodo, ¿verdad? Sí. Que con solo que la tocaran iba a quedar embarazada. Dice que ella dice que mi amiga dice que encuentra a su hermana sentada en una piedra llorando. Y dice que lloraba así desconsoladamente. Dice que le dice, hermana, ¿qué te pasa? Es que estoy embarazada. Dice que le dice, ¿y por qué decís eso? Dice que le dice, ¿verdad? Porque fulano me tocó la mano. Sí. Entonces dice que las dos empezaron a llorar y a llorar, dice, porque una como que le servía de tapadera a la otra, ¿verdad? Sí. Pero sí, la verdad todo eso era un tabú de hablar del sexo. periodo menstrual de la mujer y mucho más del hablar del sexo, ¿verdad? Sí. Era como un pecado, entonces a las personas se les tenía así engañadas de esa manera, quizás las personas que hoy cruzan unos 50 años o algo así. Sí. Así es de que bien feo cómo lo educaban a uno. Sí, gracias hermana por su participación. De eso se trata, de que nosotros veamos las generaciones, cómo nos enseñaron a nosotros, pero de qué manera nosotros lo tenemos que enseñar ahora. Porque debido a la ignorancia es que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia era de aquellas familias grandes, ¿verdad? De 12, de 10 hermanos. Y son muchos los elementos que nos llevaron a vivir de esa manera en aquella generación. Sin embargo, hoy todo lo que nosotros estamos hablando en las redes sociales
la adolescencia de hoy ya lo sabe. Ya lo sabe, pero lo sabe de una manera errónea. Entonces ahí es donde entramos nosotros en el juego, en el protagonismo, de que tenemos que estar preparados. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento antiguo y afrontar la realidad a la que nos estamos enfrentando. Porque según las observaciones, lo que dice el libro, según las observaciones de psicólogos y médicos, la mayoría de los muchachos han practicado la masturbación. Pero al igual que el periodo menstrual de la mujer, ¿quién habla de eso? ¿O quién hablaba de eso? Entonces, pero nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que verlo de una manera madura y saber los pro y los contra de la masturbación. Porque siempre tenemos que verlo, hermanos, del punto de vista humano, humano biológico, digámoslo así. Pero también tenemos que verlo del punto de vista cristiano. Cristiano, porque si nos preguntamos qué es la masturbación es estimular los órganos sexuales mediante caricias para provocar sensaciones y terminar en un orgasmo. También es un acto aislado que el joven hace en un momento de debilidad. De igual manera, puede llegar a ser un vicio que se practica varias veces por semana y hasta a diario. También con frecuencia, cuando es compulsiva la masturbación, es un síntoma de algún trastorno emocional, como por ejemplo el complejo de inferioridad, un sentido de inseguridad o cuando se ha sentido rechazado, más que todo los varones. Pero podemos preguntarnos, ¿es para la salud física del ser humano dañina la masturbación? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Y ahí es donde entramos, ¿verdad? Nuevamente al tema tabú. Porque ¿cómo se ha manejado esto de la masturbación? Es más, como decía la hermana, a nuestra generación, o sea, no podíamos mencionar esto. Nosotros nos dábamos cuenta en la escuela, por los demás compañeros. Pero, y de ahí es donde surgían uno y mil, ¿qué? Leyendas, podemos decir, leyendas urbanas acerca de la masturbación. Pero en realidad, hermanos, viéndolo del punto de vista médico, digamos, o físico, ¿causa algún daño la masturbación? ¿Qué opinan? Yo pienso, hermano, que quizás los que lo han practicado, quizás han de saber cómo responder más a esa pregunta, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso del hombre, creo yo que es podría ser quizás bueno, grave, no lo sabría decir, ¿verdad? Pero sí se le viene a convertir como en un vicio. En el caso de la mujer, quizás no es tan vicioso que se diga, porque, Es como que en menor grado, ¿verdad? ajá, porque yo me recuerdo que en mi adolescencia, uno, a veces en su ignorancia, porque yo no sabía que eso era masturbarse, Ujú. pero
pero sí yo me recuerdo de que como entre mis 12, 15 años quizás, a mí me gustaba tocarme mis partes, ¿verdad? Pero Ujú. como le digo, lo hacía sin, si yo ni sabía que existía esa palabra masturbación, Sí. pero solo llegaba hasta ahí a una media tocada y Ujú. ya no pasaba nada, ¿verdad? Pero en el caso del hombre Es bien es muy diferente. diferente. Ajá. Se Sí, viene a convertir como en un vicio. sí, y es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? No sé si alguien pudo descargar o conseguir el libro que les decía que habla que hace la diferencia entre el hombre y la mujer. Y en el caso del sexo, pues nosotros actuamos más por instinto y nuestra mente nos lleva mucho más allá. En cambio, la mujer, por eso es menos también en lo de la masturbación, no en todas, porque no es que actúan por instinto. O sea, actuar por instinto es de que la mayoría de adolescentes, cuando empezamos a tener el impulso interno de la atracción del sexo opuesto, pues al ver los pechos, al ver las caderas, al ver los glúteos, y uno se hace fantasías y habla locuras o fantasías sexuales con los compañeros. Entonces, eso estando en la adolescencia, con aquellas neuronas, hermano, perdón, con aquellas hormonas que están desarrollándose, entonces uno busca una manera de desahogarse. Las mujeres, pues ustedes tienen su desahogo mensual. Sin embargo, hay que conocer que los hombres también, porque Dios ha hecho las cosas perfectas. Y hay sueños que ya son por naturaleza, hay líbido, donde a cada cierto tiempo, en la adolescencia, bueno, el hombre sano, sexualmente hablando, siempre puede amanecer con erecciones, pero no significa que porque esté soñando, bueno, generalmente está soñando, lo que quiero decir es que no es porque sea libidinoso, no es porque sea lujurioso, sino que es un proceso normal para poder sacar todo ese nivel de testosterona que se produce, porque son eh, hormonas que se producen y que de alguna manera el cuerpo tiene que sacarlo y lo hace por medio de eso. Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo aquí, no, a veces como padres ni lo sabemos. Y cuando vemos a algún sobrino, algún familiar, algún amigo de nuestros hijos, que nos damos cuenta que hacen eso, lo que hacemos es como satanizar eso. Y claro, ¿verdad? Obviamente necesita ayuda, necesita una guianza, porque si ya lo hace, como dice aquí en la lámina, con frecuencia, cuando aquella práctica se vuelve compulsiva, eso ya es síntoma de que tiene algún trastorno emocional, un complejo de inferioridad, un sentido de inseguridad. Voy a dar entrada, hermano, permítame. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Bendiga, hermano. Eh, Les decía, un sentido de inseguridad o un rechazo que el adolescente ha tenido. Entonces, a la pregunta, ¿causa daños o no causa daños la masturbación? Sí, como lo acabamos de mencionar, se puede volver un trastorno cuando es compulsivo, pero no es que su cuerpo vaya a tener algún daño permanente. Sin embargo, es más que todo es un trastorno mental o emocional, porque lo que va a suceder con el adolescente que se masturbó en su adolescencia y en su juventud temprana y en su adultez joven,
lo que va a pasar es que va a perder la sensibilidad cuando venga a estar con una mujer y no va a responder de la misma manera porque como esto es mente, ¿verdad? Y el cuerpo, entonces puede ser que esta persona padezca de, se llama eyaculación precoz. Y eso tiene que aprenderse, ¿verdad? A manera de que con terapia, por eso se vuelve un trastorno mental. Entonces, no es que tenga un daño físico, sino que más que todo es emocional, mental. Y además de eso, ya entra en lo cristiano aquel sentido de culpabilidad, de vergüenza, y pueden comenzar otros desórdenes emocionales. Además de que al hacer un acto inmoral, ya hablando, ¿verdad? Porque después de practicarla, la masturbación, hay una sensación de soledad, de vacío, de culpa, de desilusión con uno mismo y de debilidad. Pero si la Biblia no la menciona, la masturbación, ¿debemos considerarla un grave pecado? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Se debe de considerar un grave pecado la masturbación? ¿Qué pasaría si alguien le tiene confianza y le dice, mire, yo ya me metí en esto de la pornografía y porque primero por ahí comienza, ¿verdad? Hasta que se practica la masturbación y después vienen estas emociones, la soledad, el vacío, la culpa, desilusionado, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y aparte de la debilidad física. Si alguien le confiesa eso, ¿qué le va a decir? Lo va a considerar como un grave pecado, lo va a desechar al adolescente, al joven, o lo va a comprender, se va a preparar usted o preparado, ya sabe que sí está en un grave peligro porque tiene un complejo y se va a volver un trastorno. Usted ya sabe que tiene que buscar si fue rechazado, por qué se siente inseguro, por qué se siente menos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿debemos considerarlo como un grave pecado? ¿Qué opinan? Amén, hermano. Amén. Bueno, es un tema, hermano, bien con mucho tabú en nuestro país, hermano. Sí. Pero si ya lo abordamos de forma madura, como hijos de Dios, el hablar de este tema, hermanos, si uno empieza a investigar, empieza a documentarse, los médicos lo catalogan como una necesidad fisiológica, aunque muchos lo adoptan como algo, como una práctica también que ya fuera digamos, del consentimiento o algo por el estilo que se abusa de eso, pues ya también ya cae en otra categoría, hermano. Eso es lo que podría abordar. Sí, gracias, hermano Isaac. Es lo que estábamos hablando. Lo comparamos primero con un tema tabú, incluyendo el periodo menstrual de las mujeres, que digamos a los que tenemos 50 años, pues era un tema tabú para nosotros. Pero ahora eso ha cambiado por el tema de las redes sociales. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que aprender es a estar preparados y, como usted dice, documentarse y no satanizarlo, sino que darle la ayuda y la guianza de vida a la persona. Obviamente, eso, el sentirse uno aislado, el sentirse culpable, sabe que está perdiendo la separación con el Espíritu Santo porque moralmente y éticamente eso no es correcto. Y tiene que esperar, como decíamos, a que el desahogo natural venga.
¿verdad? Pero como somos borbandeados, o más que todo la juventud, ¿verdad? La adolescencia es borbandeada por los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, ahí es donde entramos nosotros para poder dar la guianza correcta y poder ayudar a las personas que estén prisioneras de esta práctica que es la masturbación. Bien, en segundo lugar, para lo que tenemos que estar preparados también para aconsejar son las relaciones prematrimoniales y las madres solteras. Es decir, investigar acerca de las ideas erróneas acerca de las relaciones prematrimoniales y las madres solteras. Este problema siempre ha existido de los embarazos en algunas mujeres solteras, pero jamás se había visto tan grandes proporciones como en la actualidad. Entonces, la revolución sexual llama la atención. Y les decía a los hermanos que al principio, de que el libro es de 1980 a 1981, porque ahora esto de los embarazos en madres solteras siempre hay, pero ahora niños en las escuelas del kinder y de primer grado ya no hay como antes. Ahora ya no van a haber familias grandes. La juventud de hoy no quiere tener hijos, prefieren tener mascotas. Entonces, es como que actualizarnos y ver cuáles son las ideas erróneas de este momento. Otro elemento puede ser que a veces los padres fracasan. A veces los padres no tienen la capacidad de poder apoyar a sus hijos. También la presión social y el deseo de ser aceptados los lleva a algunos jóvenes a casarse y a tener familia. Y también hay otro elemento, ¿verdad?, que es la curiosidad. Hay relaciones prematrimoniales porque simplemente tienen curiosidad de saber qué es eso. Y otro elemento es que algunas solteras buscan el embarazo para casarse. Y en algunos casos, otro elemento, buscan relaciones para demostrar que ya son adultos. Esto aquí lo puse para que no se me olvidara, pero este es un control de lectura que ustedes van a tener y este tema va a ser de un hermano que ya más adelante les voy a decir quién cuando les dé los temas y las fechas de la exposición. En tercer lugar, de lo que tenemos que estar preparados en el tema del sexo es la consejería a las madres solteras. ¿Qué debe hacer el pastor cuando llegue una jovencita y le diga que está embarazada? ¿Será que esta jovencita debe casarse con el joven que engendró su hijo? ¿Y cuál es la actitud de los padres de la pareja? ¿Qué dicen los padres del jovencito? ¿Qué dicen los padres de la jovencita? ¿Y será que esos jóvenes están en condiciones económicas para establecer un hogar? ¿Qué cree? ¿Será bueno, hermanos? Por ejemplo, se dan casos, ¿verdad?, de que las jovencitas salen embarazadas, pero ¿será bueno obligarlos a que se casen? ¿Sí o no? No, hermano.
En lo personal considero que no, porque estaría forzando a hacer algo que posteriormente las consecuencias serían más graves. Que es cierto, uno como padre quiere siempre proteger a sus hijos, pero en muchas ocasiones, hermanos, cuando se forza, a hacer ese tipo de acciones, el ambiente en el que se crían los niños o las mismas personas, las que se casan, viven en un estado bien crítico, que no es bueno para ninguno de ellos, ni mucho menos para los niños. En lo personal, sí se puede aconsejar, sugiero, de llegar a un consenso en tratar de valorar todo, pero soy de pensar de que si las personas no están primero maduramente y si no hay ningún afecto, sentimiento entre ambas, eso sería estar nada más por compromiso, hermano, y posteriormente las consecuencias son más fuertes. Sí, muy bien, gracias hermano Isaac. Vimos anteriormente, ¿verdad?, que uno de los elementos es la curiosidad. No todos los embarazos van a ser planificados. Pueden ser descuidos, pueden ser curiosidad, puede ser que muchas cosas, ¿verdad?, de las que mencionamos ahí, que la muchacha ya no se sienta bien en su casa y que eso lo esté ocupando, ¿verdad?, para poder salir de ahí. Sin embargo, cuando lleguen a nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Cuál va a ser el mejor consejo que les vamos a tener que dar a estos jóvenes? Porque pueden suceder otras cosas también, porque los jóvenes llegan sorprendidos de lo que ha pasado. O sea, es decir, ni siquiera ellos se lo esperaban y sienten culpa y sienten miedo. Pero lo que menos están pensando es en casarse. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta eso. Así como dice hermano Isaac. Y en el caso de las mujeres, algunas mujeres se sienten tan mal que piensan que no son dignas de ser esposas de ningún hombre. Y otras piensan que ya no pueden enfrentar la vida y tienen ideas de eliminarse o de hacerse un aborto. Y les cuesta pues superar esa situación en la que cayeron. Y también que ya ve que vivimos en una sociedad que ocupa una posición de juez y la estigmatización es muy dañina también. Acordemos que estamos hablando de adolescentes. Entonces, a nosotros como consejeros nos toca ayudarlas a encontrar primeramente el perdón de Dios y a restaurar su sentido de dignidad y de valor como persona. Y conviene que a veces ayudemos a los jóvenes a comprender los motivos de su conducta y a enfrentar sus emociones negativas. Entonces, exactamente, no tenemos por qué forzar. Hay que indagar, ¿verdad? Hay que escuchar cómo fue que llegaron a esa situación. Porque si están estudiando, ni siquiera tienen un trabajo, tampoco van a ser capaces de comenzar un hogar. Entonces, son muchas las cosas y por eso puse más que todo las preguntas para que nosotros veamos en qué es que podemos ayudar de mejor manera a los jóvenes. Ahora, en los problemas del sexo no solamente es la adolescencia, sino que también entran ya los matrimonios. Y ahí muchas veces sucede la infidelidad marital.
Pero preguntémonos nuevamente, ¿por qué un cónyuge entabla relaciones íntimas con una tercera persona? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Sí, hermano. A veces, hermano, quizás podría ser la falta de comunicación entre la pareja, ¿verdad? Tal vez dejan de cultivar el amor, ¿verdad? El amor que se debe de cultivar a diario. Muchas veces todo se vuelve quizás como una rutina, más cuando ya son muchos años de matrimonio. Sí. Entonces aquello como que se va volviendo aburrido, algo así. Muy bien. Por eso hay veces que le permiten la cabida a una tercera persona y hay casos, hermano, de que ya el hombre es así. Sí, Bueno, hay hombres, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? sí, sí, pero mayormente, bueno, el tiempo ha cambiado y ha habido una cierta liberación de la mujer también, ya cansada, ¿verdad? En general, de lo que el hombre siempre ha hecho y lo de la cultura, ¿verdad? Em, Muy bien, hermano, la hermana, lo que ha aportado, ¿verdad? Se vuelve una rutina. ¿Qué más? ¿Usted se ha puesto a pensar en dónde pasamos la mayor parte del tiempo los cónyuges durante el día? Amén, hermano, sí tiene razón en eso, hermano, que menciona. Ujú. Normalmente para los que trabajamos o tenemos un trabajo formal o negocio, pasamos más tiempo en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Pero yo hace un par de años escuché en una prédica que un pastor dijo, Ujú. no de denominación, sino que de Sí. otra iglesia, que dijo este dicho: Chucho que come bien no anda basureando. Ujú. Y se entiende, ¿verdad, hermano? Sí. Si uno está bien con su esposa, o en el caso de las hermanas con sus esposos, no tiene nada que andar buscando afuera. Lo que hablaba nuestra hermana, que estaba hablando anteriormente, el mantener esa, no le llamo yo llama, sino que el estar siempre pendiente del uno del otro, tal vez no con grandes detalles, pero sí siempre estar a la expectativa, atento en no descuidar, porque el enemigo es bien astuto, hermanos, y por diferentes formas, incluso se ve hasta en la iglesia, pues en lo personal he visto muchos casos que tristemente se han desintegrado hogares por falta de eso, y la confianza que se pueda tener se pierde, los celos es algo también de que tanto para los hermanos como para las hermanas es algo bien crítico en el matrimonio. Soy de pensar, hermano, que si no hay confianza y no hay una buena comunicación, puede llegar a este punto donde la intimidad puede romper todo aquello que por lo que tanto se había soñado, se había luchado, en dejarlo en un par de horas o minutos, por algo que después puede tener consecuencias fatales, ¿no? Amén. Gracias, hermanos, por sus participaciones. Y a eso quería llegar yo, ¿verdad? Que es cierto, pasamos la mayor parte, o por decirles, 8 o 10 horas fuera del hogar, y cuando regresamos a casa no tenemos la atención. Estoy hablando de los dos, ¿verdad? De los dos cónyuges. No tenemos la atención que muchas veces tenemos afuera. Pero ese es el punto, que dónde comienza eso. Muy bien decía el pastor ahí, ¿verdad? Que quien está satisfecho en todas las áreas en su hogar,
aunque le llegue la tentación, aunque se le ofrezcan, no va a querer probar de aquello. Entonces, esto nos regresa, hermanos, a uno de los primeros temas, ¿verdad? Que cuáles eran los factores que conducen a la armonía matrimonial. Ella decía, hermana Sara, la comunicación, el mantenimiento y el cultivo del respeto mutuo, la madurez emocional, es decir, no nos vamos a enojar por cualquier conflicto, por cualquier situación pequeña, no la vamos a hacer grande, sino que hay que ser maduros emocionalmente. La comprensión de las diferencias que hay entre los dos sexos, la comunicación, el acuerdo con respecto a las finanzas, planificación de la familia y unión para criar a los hijos, buenas relaciones con los suegros, cultivo de intereses en común y participación en las mismas actividades. A veces con la gente fuera del hogar participamos en todo, pero cuando algo se nos dice dentro de nuestra familia, de nuestro hogar, no queremos ir y decimos estamos cansados, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro. No. Me decía a mí un compañero de trabajo, yo estaba estoy hablando como 30 años atrás, si tu esposa me decía, te dice, vamos a la tienda a comprar, anda con ella, me decía. Anda con ella, aunque sea ahí en la tienda, ¿verdad? Entonces, pero a veces, como dice la hermana, nosotros lo vamos haciendo rutina, ahí anda, allá afuera siempre va a haber alguien que quiere probar de lo que no es de él. La importancia de mantener vivo su romance, o sea, darse el tiempo como novios, como solteros, una noche, invitarse a cenar solos los matrimonios, ir a dejarlos donde los abuelos, a los niños, a los muchachos, y mantener esa rutina de platicar, de salir, de recordarse. Y eso es mantener vivo su romance. Y pues muy importante, ¿verdad? La unión en la vida espiritual. Entonces, yo creo que eso se nos facilita un poco este tema en cuanto a los que tenemos un matrimonio y que tal vez ya hemos llegado al tiempo de, según los años de matrimonio, pero también se llega a un punto de que es una decisión. Es una decisión. Dios no quiera usted llegue al punto de que sí, ya ve al esposo, a la esposa, ya no lo mira como antes, como lo conoció, ya no se cuida, en tantas cosas, pero ahí es donde uno tiene que estar consciente de que el matrimonio es una decisión. Ya la pasión puede ser que esté a medias, pero usted también tiene que tomar la decisión que va a finalizar sus días con su esposa, con su esposo. Y en último lugar, en cuanto al tema del sexo, tenemos las perversiones sexuales y la homosexualidad. Entre las perversiones está el exhibicionismo, el observacionista, el fetichismo, masoquismo, bestialismo, la homosexualidad o la inversión, que se conoce así también, el sadismo y el masoquismo. De todos estos, yo creo que el que más sobresale, pues en nuestro medio, no digo que no haya exhibicionistas y observacionistas, o los fetichistas, masoquistas, pero es en menor cantidad y no se van a divulgar tanto como pues en El Salvador la homosexualidad, hasta ya hacen ¿cómo se llama? Su carnaval, su desfile. Entonces nosotros como consejeros, como pastores, estamos enseñando a la iglesia, porque aquí no se trata, hermanos, que solamente nosotros vamos a tener como le dijera, el conocimiento y estar preparados, sino que se trata de que viéndolo, eso es individualmente, está bien,
pero como congregación nosotros les decimos a los hermanos o a una célula, digamos, no nos vayamos a la iglesia, sino que en la célula, ¿qué vamos a hacer el día que llegue un homosexual a la célula? Ahí es donde nosotros tenemos que hablarle a los hermanos y que estén preparados también. No que los vamos a rechazar, sino que con solo el hecho de que ya hayan llegado es porque Dios ya está tratando con ellos. O así como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Los pandilleros, no hay que rechazarlos. Estas personas tienen ese tipo de trastornos. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de la homosexualidad? Psicólogos y psiquiatras concluyen que en las desviaciones sexuales, ¿verdad? No hay problemas congénitos. Nadie nace homosexual. La homosexualidad es una práctica aprendida y se aprende en la adolescencia. En alguna experiencia en la escuela, en alguna excursión, los compañeros, las influencias. Recordemos que en la adolescencia, pues, no hay una definición exacta de lo que sentimos. No en todos, no en todos. Pero se van a dar esas confusiones, que se sienten bien con el mismo sexo y se sienten menos con el sexo opuesto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber todo esto, de que nadie nace siendo homosexual. El Señor es claro en su palabra, ¿verdad? Y dice que varón y hembra los creó al principio, en Génesis 1:27. Y si Él los creó así, no creó más de dos sexos, varón y hembra los creó. Y que ahora hay personas homosexuales y que practican la homosexualidad, sí, pero no significa que ya nazcan así, sino que es una práctica aprendida. ¿Hay alguien que quisiera añadir algo a lo de la homosexualidad? ¿O alguien cree que sí nacen siendo homosexuales? Yo, hermano, en lo personal, sí sé que la Biblia dice que varón y hembra los creó, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero yo conocí a un jovencito, bueno, lo conozco de este niño. Sí. Y a él desde sus 6, 7 años, él ya se veía así como... Amanerado. Que Amanerado. iba a ser cool. Uh-huh. Entonces bien se le veía a él y cabal, él fue creciendo y conforme fue creciendo, él cada vez se fue haciendo más así, más amanerado y que prácticamente hoy es... Declarado ya. Él dice que es niña, él dice que es niña, pero es niño. Uh-huh. Pues sí, para mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Pero, y cuando es así, hermano, que desde pequeños ya van con eso de que se les echa de ver, pues... Sí, bueno, habría que, ahí hermana, hay varios elementos, más contexto se necesita porque hay que saber quién es la figura, si están presentes las dos figuras, ¿verdad? La paterna y la materna. Y eso influye mucho porque es lo que el niño ve. Es lo que el niño ve. Otro elemento es lo que él consume en la televisión, en las redes sociales. Ahora, ¿verdad? Son varios elementos que pueden llevar, porque eso debemos de tener bien claro de que es una conducta aprendida.
no importa de qué edad, y generalmente es pequeño, ¿verdad? Desde pequeños. Entonces, pero pueden suceder varias cosas, varios elementos ahí que es necesario entenderlos para poder ayudarles, para poder ayudarles. Ujú. Bien, pasamos entonces, hermanos, al siguiente tema, que es la adolescencia. Vamos a ver este video. Ya sé por qué. No hice el cambio. Esta era la que tenía que hacer y no la... Pero vamos a avanzar para que lo podamos ver. La adolescencia trae muchas complicaciones para los niños que ya pasaron de la pubertad. Y para adelantar un poquito por cuestión del tiempo, no cabe duda alguna de que la adolescencia tiene sus complicaciones. Sí que las tiene. Vamos a ver, es este. Me dicen si se escucha, ¿Por qué tu hermanos. compañera de clase está siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes? Te voy a contar. ¿Se ve bien y se escucha bien? No se mira, no se escucha nada, hermano. ¿Mande? No se observa ni se escucha nada. Ah, vaya. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, vaya. A partir de los 10 u 11 años en el caso de las chicas y de los 12 o 13 en el de los chicos, sus cuerpos van a experimentar una profunda transformación. En un plazo de 4 o 5 años van a tener un aspecto bastante parecido al de una persona adulta. A nivel cerebral, en el hipotálamo se estimulan las gónadas, ovarios y testículos que comienzan a producir hormonas sexuales. Estas últimas son las responsables de los cambios fisiológicos y de aspecto de chicas y chicos. Estos cambios no siempre van a ser bien recibidos, porque provocan efectos poco deseados como el acné o la acumulación de grasa corporal. Los cambios corporales pueden provocar inseguridad y excesiva preocupación por la apariencia. Esta vivencia depende de la autoestima construida hasta la adolescencia. La imagen que cada persona tenga de su propio cuerpo es un elemento esencial en la construcción de la identidad. Un factor que suele influir sobre cómo son vividos estos cambios durante la adolescencia es la edad a la que comienzan. Los cambios en las mujeres comienzan antes que en los hombres. Por lo general, las chicas lo pasan peor cuando estos cambios ocurren demasiado pronto, sobre todo cuando les coge por sorpresa. Y si una chica, además, experimenta estos cambios antes que sus compañeras, adquiere una apariencia adulta cuando sus amigos aún tienen un cuerpo totalmente infantil. Además, como consecuencia de la producción de hormonas sexuales, aparece el impulso sexual y tanto chicas como chicos sienten que su cuerpo se excita. Tienen fantasías y sueños sexuales y necesidad de buscar satisfacción a sus deseos. En esta etapa también ocurren cambios en el desarrollo de la capacidad intelectual y social. Tienen como resultado la búsqueda de la propia identidad. A menudo, padres y madres pueden sentirse desconcertados
por reacciones inesperadas derivadas de estos cambios hormonales. Es recomendable que la familia sea comprensiva y entienda que estos cambios forman parte del proceso de convertirse en una persona adulta. Bien, ahí está el proceso de la adolescencia. Todos pasamos por eso de la adolescencia. Y para que nosotros podamos comprender como consejeros, como pastores, como líderes, supervisores, aquellos que tenemos una posición dentro de un privilegio dentro de la iglesia, o pues vale también decirlo dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Como veía ahí el video, la familia tiene el compromiso de comprenderlos y de ayudarles, porque los adolescentes, pues aquí podemos ver en sus características, tienen cambios físicos, los cambios que ya todos sabemos, físicos, el cambio de la voz, el vello púbico, las hormonas, el crecimiento de los órganos sexuales, la reproducción, el acné, todas esas características de los adolescentes lo podemos ver en sus cambios físicos. También hay una búsqueda de la realidad. Ellos quieren sentirse identificados con algo. Y para eso van buscando un desarrollo social. Se socializan con los ambos sexos. Y también ahí es donde surge el sexo y el amor. Es donde comienzan a sentir los primeros impulsos o atracción física ante los otros, ante el sexo opuesto. Hay un idealismo en ello, ¿verdad? Que se construye en el ambiente donde ellos se muevan, ya sea en la iglesia, en el centro de estudios. Ellos van buscando un ideal para ellos mismos. Y también la independencia y la identidad. En cuanto a la independencia y la identidad, hoy precisamente es el Día Mundial de la adolescencia, pero en cuanto a las emociones de ellos, hoy se celebra a nivel mundial. Y esto de la identidad, hermanos, aquí cabe mencionar, solo lo voy a mencionar por cuestiones de tiempo, ya vamos avanzando un poco, y este fenómeno de los Terian, estaba escuchando yo hoy en una entrevista en la mañana, en un noticiero de la mañana, pues es eso, la búsqueda de identidad de los adolescentes. Y como pueden ver, ahí tenemos las características, podríamos decirlas, del pasado, de hace 30 años atrás, 20, 30 años atrás, pero ahora, ¿cómo podemos ayudar nosotros a un joven que se identifica con los Terian? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Me oyen, hermanos? Hola. Hermanos. ¿Cuál fue la pregunta que Sí. hizo, hermano?
Sí, se le escucha, pero que ya durmieron los compañeros. Sí, les dije que solo se lo iba a mencionar, pero que en la búsqueda de la identidad de los adolescentes, hoy estamos viviendo el fenómeno Terian. Ujú. Pero en eso, hermano, de estos famosos Terians que han Ujú. aparecido, a estas personas ya, personas adultas, pues que se creen o se sienten animales, porque yo he escuchado bastantes personas de que ya de 36, 37, 38 años, siento yo que ya es una persona madura, pues. Sí, ya no debería Entonces estar haciendo eso, ¿va? entonces yo esto es más, se ve como algo diabólico. Pues sí, hermano, como recuerde que el enemigo quiere perturbar la mente del ser humano, ¿verdad? Sí, pero Entonces, es eso exactamente, es una perturbación, es algo que ellos están buscando una identidad, están buscando, es como llamar la atención, lo que ellos quieren hacer. Y bueno, ya en personas, ya que ya no son jóvenes ni adolescentes, es más complicado, ¿verdad? Pero en los adolescentes podría ser esa búsqueda de identidad. Y pues nosotros lo que tenemos que ver, vamos a ver que eso no va a durar mucho, es una tendencia, esperamos, ¿verdad? Es una tendencia, es una moda y que se ha ido expandiendo por el tema de las redes sociales. Bien, de ahí tenemos los padres y los adolescentes. Entre los padres y los adolescentes claramente existe un distanciamiento entre las generaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprenderlos. También hay un choque con normas de hogar y las normas que ellos ponen en los grupos de sus compañeros. Y ellos quieren ser tratados como se les trata en los grupos de sus compañeros, ¿verdad? Pero pues en la casa, en el hogar, siempre se ponen normas, límites para que ellos pues no se salgan, ¿verdad? De lo correcto, de la conducta normal. Y también la lucha por la autodeterminación. Ellos están buscando, ellos se creen ya grandes, ellos creen que lo pueden hacer todo, aunque todavía no hayan experimentado lo que es la realidad de la vida. Y también los padres y los adolescentes tienen que comprenderlos para prepararlos para mantener su fe en Cristo. Es decir, no exasperarlos, como dice Pablo en Efesios, en Colosenses, y no obligarlos a ir a la iglesia, sino que es una preparación, es como un encantamiento, hay que encantarlos, que ellos amen su congregación, que amen al Señor, pero eso es una preparación, no que ya se llegó el día domingo, que es cuando todos pueden ir y que si no te levantas temprano te voy a castigar y hay amenazas y hay gritos y hay insultos y hay castigos. Entonces ahí los padres y los adolescentes van a estar siempre en un conflicto. Y pues también, ¿verdad? Si no hay esa preparación, si no se comprende la generación, si chocan las normas dentro del hogar, y eso lo va a llevar a un conflicto permanente, si no comprenden cuál es la autodeterminación o su autonomía que ellos quieren y se les puede dirigir, ahí es donde muchos caen en la delincuencia juvenil. Y eso de la delincuencia juvenil no es más que un deterioro de la conducta de muchos adolescentes. Y es la consecuencia de varios factores. Por ejemplo,
Influye también la comunicación, que los están bombardeando a los niños y a los jóvenes con una filosofía materialista y carente de valores espirituales y morales. Y ellos ya no saludan cuando llegan ni cuando se van, no oran a la hora de tomar sus alimentos y todo lo quieren hacer como las demás personas afuera del hogar o de la iglesia lo están haciendo. Y se cree que un joven de 20 años ya ha presenciado muchísimos asesinatos o muertes violentas a través de la televisión. Los juegos, los videojuegos de hoy se tratan de matar, de hacer grupos, y usted puede estar en un país y su compañero del videojuego puede estar en otro país y están atacando a otras personas. Eso lo que va haciendo es minando, va socavando, va disminuyendo los valores espirituales y los valores morales que estos jóvenes tienen. Y por eso se recalca la importancia de los valores morales y espirituales. También ellos buscan satisfacciones inmediatas y entre ellos está el sexo. Entonces, nosotros estamos viviendo en una sociedad donde prevalece la permisibilidad en contra de la libertad excesiva. Por ejemplo, las escuelas públicas a menudo no imponen normas morales ni disciplinas adecuadamente. También el no hacer nada a los muchachos les proporciona la oportunidad de ocuparse en actividades malsanas y se ponen a pensar en aventuras destructivas para escaparse del aburrimiento. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que se comportan mal de vez en cuando no son delincuentes. El sentido exacto del término se llama delincuentes juveniles a los de menor edad que se dedican a la conducta antisocial, aquellas cosas que ellos roban, que por ejemplo anteriormente se metían a las pandillas, que son actos de vandalismo y de violencia, la prostitución, hasta el punto de llegar al homicidio. Entonces, ellos tienen algunas características comunes, que son el desprecio de los reglamentos. No tienen dominio propio. Tienen patrones sexuales desviados, incapacidad de diferir los placeres inmediatos, no se dan cuenta. Relaciones sociales superficiales. Ellos tienen amigos pero no les creen, no confían, no son relaciones profundas. Sin embargo, tienen la habilidad de razonar y culpar a otros por la conducta propia. Y frecuentemente, pues, se tratan mal. ¿Sí, hermana? Y hermano, lo que usted está diciendo Uh-huh. es la consecuencia de haber rechazado a Dios y a su palabra. Dice Romanos, dice que el Señor los va a entregar a pasiones vergonzosas. Uh-huh. Es decir, esta gente que anda disfrazada ahí de animal y todo eso, andan haciendo el ridículo. Sí. Andan haciendo el ridículo. Y si usted se fija, jovencitas, bien jóvenes, también gente adulta, he visto yo, Uh-huh. en esas cosas andan haciendo el ridículo y andan dejando la imagen y semejanza que Dios nos ha dado como de un animal, o sea, ellos ya no son la imagen de Dios entonces. Ya no. Entonces es lo que el enemigo quiere.
Así quiere es. minimizar a la humanidad, socavarla, humillarla, pero los que son sus hijos, los hijos de Dios, los que somos sus hijos, el Señor nos ha dado discernimiento para Amén. entender que todo esto, como decía hermana Sara, todo esto es diabólico totalmente. Y se debe a que hemos dejado las leyes de Dios a un lado. Así es, hermana. Gracias por la participación, porque nuevamente, ¿verdad? Esto comienza en el hogar. En el hogar, porque como veíamos que esta delincuencia juvenil o esos pensamientos malsanos, ¿verdad? Son el deterioro en la conducta de muchos adolescentes, pero que ha comenzado dentro del hogar. Entonces, sí tiene un trasfondo maligno, ¿verdad? Porque Satanás lo que está buscando hoy es la juventud. A un adulto difícilmente va a andar haciendo esas locuras, ¿verdad? Pero a la juventud tenemos que cuidarla, tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto y pues a eso somos llamados, ¿verdad? Por eso es que gracias al Señor nosotros nos estamos preparando y esto nos ayuda también a discernir, ¿verdad? Cuando es algo que necesita un profesional, ¿verdad? Ya sea un psiquiatra, un psicólogo, pero también cuando es algo diabólico, ¿verdad? Porque en medio de todo, ¿verdad? Ahí donde todo viene revuelto, pues algo hay de mal también. Y como usted dice, lo que afecta es eso, ¿verdad? Fíjese, Satanás en el matrimonio, en la homosexualidad, él quiere destruir la imagen y semejanza de Dios. Lo que él ha hecho desde el principio lo quiere distorsionar, apartarlo y eso es para poder eh, complacer los deseos de la carne. Entonces, siempre hay que verlo, ¿verdad? De la manera social, secular, y también hay que discernir, ¿verdad? Que el Señor nos dé el discernimiento para verlo de la manera espiritual también. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos faltan 10 minutos que quiero ocuparlos para entregarles los temas, decirles cómo los he puesto por grupos y las fechas que les tocan exponer, que sería ya la próxima semana. Vamos a ver.